Continuamos, amigas, amigos, aquí en su programa Al Detalle, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por el canal 20 de Teleradio América. Conmigo continúa aquí el doctor Andújar y nuestro invitado John García, secretario de Asuntos Fronterizos de la Fuerza del Pueblo. Distinguido, tenemos tema pendiente con la frontera. Así Doctor, es, así tenemos es. la frontera pendiente. Sí, sí, él ha cambiado el tema, lo que quiere hablar es de lo que se han ido del PLD a la Fuerza del No, Pueblo, yo pero no hablo de... eso es un problema, ahora Lo no que el se puede hablar gobierno de debe, lo que no debe. eso. Ese problema no se puede hablar porque esto tiene muy Yo, enfadado. como tengo 27 años de militancia política, no acostumbro nunca a inmiscuirme en los asuntos internos de ningún partido. Fui muy Sí, respetuoso de eso. sí, sí. Bueno, pero es verdad que se han ido regidores, diputados y vocales. No, no, de todo y para todos. Sí. Pero doctor, Pero hasta usted... del partido oficial, hasta del PRM se han ido. Pero el PRM solo son dos. Porque la Fuerza del Pueblo tiene alta perspectiva de poder, de ser gobierno en el 28. La gente ve eso, cifra su esperanza ahí y lo que hace es que coge para allá. Eso Yo es tengo normal. las notas, pero yo no me encuentro dos del PRM. Uno de Atillo Palma y otro de Pedro Brand, De Pedro Brand. que sacó 1000 votos y se fue. Mm. Eso es una lectura favorable a la Fuerza del Pueblo, porque recuérdate que uno de la Fuerza del Pueblo ganó y se vendió después de ganar, que fue el Mello, el mismo Pedro Brand. Ahora un regidor de 1000 votos se fue del gobierno para la oposición. Para la oposición. O sea, que ese es el laboratorio de la política. Que yo al menos nunca lo Totalmente. computé como un fuercista porque él viene de ese litoral. Entonces fue coyunturalmente como ahí en ese litoral no se le dio la candidatura, bueno, pues vino en alianza, inmediatamente logró el objetivo, volvió hacia allá, eso fue lo que él hizo. Porque él siempre fue de ese litoral, nunca fue... yo nunca lo vi como un pueblista. él aprovechó una coyuntura que lo podía llevar. Ya. Claro, es como el que fue alcalde de Los Alcarrizos, en su momento, en su partido, no le dieron la candidatura, y bueno, entonces vino y la buscó en la Fuerza del Pueblo. Pero si él ganaba y se devolvía al PRM, yo no podría decir nunca que fue un Fuerza Pueblita que se fue. No, esa era una persona del PRM que coyunturalmente estuvo de aquí. todas maneras, si te toca analizar el transfugismo de la gente, cuando es un cargo electivo que se va, por más pequeño que sea, vocal, regidor, director, alcalde, diputado, por más pequeño que sea, son cargos de carrera política. Claro. Es que es un vocal, es un cargo de carrera. Y entonces, si tú te vas de un partido habiendo electo una boleta de otro partido, tú simbolizas los votos de un partido. O sea, ahí no se puede Así jugar. es. Sí, porque la gente votó por ti, te Sí, eligió. entonces yo entiendo que ahí es donde el PLD, Gustavo Sánchez, se le abrió la pena. Bueno, pues esta gente se está yendo, yo entiendo que fue correcto. Pero no es que lo están soslayando, esos son los cargos de carrera. O sea, ningún regidor de eso y ningún diputado de eso es tan tonto que no sabe qué hacer. Además, que la Fuerza del Pueblo, ¿qué tiene que ofrecer que no sea esperanza de llegar al gobierno en el 28? Sí, pero si, No, no está dando dinero, si eso lo hace el gobierno. si es un dirigente que no es vocal, que no es regidor, que no es diputado, eso no es nada. Así es. Pero cuando se va uno que simboliza la votación del partido en las elecciones anteriores, ay, espérate, tú no puedes creer que eso es tan simple. ¿Entiendes? Que Ángel Loco es su movimiento. Ok, perfecto, lo hizo. Ángel Loco a la gente lo quiere oír. Pero mira, el regidor de Atillo Palma es carrera política del PLD Así en es, ese sitio. así es. El regidor de Pedro Brand, de 1000 votos, es carrera política del PRM y está abandonando. O sea, Así es. es un Porque la PLD. Fuerza del Pueblo tiene fuerza. Ya. Usted sabe que ahora mismo, desde hace, o sea, uso la expresión ahora mismo, pero desde hace un tiempo se está mostrando cada vez a temprana edad lo convulso que está el panorama político. Sí. O sea, ahora mismo ahí sin necesidad entendería yo que mire que lo último fue que la Junta ha tenido que pronunciarse y lo ha hecho en más de una ocasión y se supone que este segundo El periodo organismo está no ha calentado todavía este segundo periodo no. a nivel de gobierno. O sea, El si usted se organismo fija, rector está no ha protestando. calentado. Entonces, mire cómo está y ha estado así todo el tiempo. O sea, este año entero, desde mucho antes que empezara lo que se supone que es
la juramentación del presidente en su segundo mandato. O sea, el panorama está muy convulso. Aquí arrancó una carrera de lo presidenciable, del PRM, o sea, a una presidente de la etapa. República que lo convocó como a la semana siguiente Sí. de haber O sea, pasado el proceso. a una etapa Ahora está el increíblemente debate, prematura. el o debate sea, Fuerza del Pueblo, PLD, que enaltece, ¿tú entiendes? sí, mire, Y inclusive aquí se han jugado tantas cartas que hicieron una cosa que yo pensé que yo nunca la iba a ver, y fue que intentaron crear, como se dice popularmente, un chisme entre Leonel y Omar. ¿Usted Así se es. acuerda de eso que salió hasta en la prensa? Que si Leonel, que si Omar, que si yo qué, que cuál es, que cuál. O sea, hasta ese nivel quisieron llevar un Pero chisme. eso dice mucho de la fortaleza que tiene la Fuerza del Pueblo. Yo creo que el partido que va a tener menos problemas en la elección de su candidato será la Fuerza del Pueblo, porque se trata de un padre y un hijo que tienen excelentes relaciones, y eso se va a decidir entre ellos dos. Ahí no va a haber ni siquiera primaria, sino entre ellos van a decidir quién será de los dos en función de los números que den las encuestas. Sí, realmente no, realmente yo, como si tuviera, ¿verdad?, una visión futura, yo entiendo en el plano actual que Leonel se va a arriesgar aunque sea por un periodo más. Y entonces ahí ya, si todo sale bien, si puede alinear las fichas, entonces ahí entraría Omar. Pero yo entiendo que posiblemente, si no hay, si el, por lo menos por el lado de ellos, yo entiendo que Leonel buscaría un periodo más. Y en la sapiencia suya, don Andújar, ¿qué le dice? Pues, es que usted, entonces después va a decir a Abigail, el dueño de esto es Abigail, pero se lleva para que entrevistaran al señor García. Ahora, mira, la política se nutre de realidades. Bueno, si tú la ves del PRM, y para situarnos en lo que está pasando, si tú la ves del PRM, es una tercera reelección. Balaguer, para conseguir una tercera reelección en el 74, fue que la oposición no fue a las elecciones. Así es. Balaguer, para conseguir una tercera reelección en el 94, tuvo que hacer un fraude. Recuérdate, y le ofreció a Peña Gómez 2 años. Dos y dos. Para que tú sepas. Bueno, si tú coges a Leonel y lo lleva a un ambiente de 3 veces, bueno, tú dirías, no, ganó en el 96, volvió y ganó en el 2004, y en el 2008 era la segunda. Vamos a ponerle que 3 porque era cabeza de él. Ok. ¿Tú sabes por qué ganó ganó por adelantado? Cuando se montó en el vagón del metro fue. Así es. Ahora el presidente Abinader está prometiendo un monorriel. Si fuera Leonel que lo estuviera prometiendo, lo iba a hacer y se iba a montar en el monorriel y venía la reelección. ¿Tú ves? Entonces, lo que yo siento es que el PRM no está así. Entonces, bueno, vámonos a Leonel. ¿Por qué vuelve Leonel? Mira, la política dominicana es un disco rayado, para mí que la tengo escrita desde el 30 hasta acá. Mira por qué regresa un expresidente. Mira, muy simple, se ha dado 2 veces. Entonces, bueno, en el 1986 volvió Balaguer. Lo sacaron del poder en el 78 de manera, volvió. ¿Por qué vuelve? Bueno, mira, tenía su partido y en los 8 años lo fortaleció. Primer elemento. Segundo elemento, su cuerpo de aliados lo buscó. Tercer elemento, tiene que darse obligatoriamente. El gobierno que iba a sustituir era peor que el de él. Entonces lo otro es, Balaguer era intelectual, Balaguer hizo toda la campaña. Vámonos a Leonel, que también volvió por un igualito, así vino Leonel. Termina Hipólito va a la reelección, Leonel tiene el PLD fuerte, Leonel tiene su bloque de aliados, Leonel, un gobierno mejor que el Hipólito, Leonel lo elige. Para Leonel es la coyuntura otra vez, idéntica a la que te estoy diciendo. La política aquí es un disco rayado. O sea, lo que cambia son los actores. O sea que prácticamente ahora, por ejemplo, todo el mundo sabe que el gobierno el desgobierno de Hipólito fue que le abrió la puerta a Leonel nuevamente. Entonces quiere decir Balaguer. que Balaguer. el escenario que se ve actualmente es que de aquí al 28 es el regreso de un presidente, por las mismas razones.
y circunstancias, ¿tú ves? Entonces, bueno, mira, que el presidente Abinader tenga ese monorriel, la gente no lo cree. Tú ves, porque él no ha invertido, no ha hecho, no lo cree. Entonces, bueno, ¿y el PLD? ¿Cuáles son las condiciones? Las del PLD son exactamente las del Partido Reformista y la del PRD. Así es. Vamos a explicarlo, entonces, muy simple. Cuando un partido aquí cae en tercer lugar, después de haber ganado el poder 7 elecciones como el PLD y el Reformista y el PRD, no recupera, no sube al segundo más nunca. Entonces, vamos a explicártelo, muy simple. Balaguer ganó, ahora él quiere oírme, Balaguer ganó, es un problema, Balaguer ganó porque viene Peinado, Balaguer tumba a Peinado porque en vez de apoyar a Peinado apoya a Leonel, ¿verdad? No vota por él, Peinado saca 13, tercer lugar. Balaguer va en el 2000 él entonces, recupera el Partido Reformista a 24 puntos, pero en tercer lugar. Así es. Entonces va Eduardo, saca 8 puntos, pero en tercer lugar. Va Amable, 4.60, le dieron 40. Lo redondearon. No, lo dejaron, ellos le dijeron a la Junta que lo redondeara. O sea, una vez que le dieron porcentaje aquí un partido, se lo dieron Amable. Entonces, bueno, después ya no pudo llevar más nadie, sino bisagra y se murió. El PRD se mantuvo más alto, porque el PRD cuando Hipólito pierde con 33, cuando va Miguel es 42, cuando va Hipólito de nuevo 47, o sea que el líder liquidador, en este caso Balaguer y Hipólito, subieron la votación. Pues, ¿quiénes pueden subir la votación al PLD? Solo Danilo, para que solo tú Danilo, sepas. ¿verdad? Eso es la política, muy simple. Entonces, ¿cuál es lo que el PLD vive? La agonía. Escucha lo que pasa el día en la radio usted. La agonía de pasar de partido mayoritario a minoritario. Eso es lo que está viviendo el PLD. Así es. Bueno, Gonzalo regresa. La gente está planteando que Gonzalo es una figura importante. No, Gonzalo simboliza la derrota del PLD de Danilo. Es lo que simboliza. Gonzalo no fue que ganó. Entonces, bueno, Leonel busca a Gonzalo contra Danilo. Gonzalo no da la estatura política de Leonel, ni la puede dar porque no lo es. ¿Tú entiendes? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar con Gonzalo? Mire, el PLD se va a dividir más. Se irá Francisco Javier. A ver, tiene que irse por la historia de la política. Como se fue a Eduardo y como se fue Amable, tiene que irse a ver. Es lo que dice la historia de la política. Te estoy hablando de la historia. Para mí la política dominicana es un disco rayado. Lo que cambia son los actores. A ver, mañana o pasado tiene que irse. Francisco Javier comenzó, estaba muy entusiasmado. Desde que llegó Gonzalo, ya se apagó. Está revelado. Entonces, lo que viene es que el PLD... Pero fíjese que no se vaya tan lejos. Yo estoy muy de acuerdo con el análisis suyo. No se vaya tan lejos si en las últimas semanas se han seguido yendo dirigentes. Sí, el camino del Partido Reformista, llegar a Partido Bisagra, fue 24 años. El camino del PRD fue 20 años. O sea, llevó a Hipólito 2 veces y a Miguel. Y 2 bisagras. ¿Ves? En el caso del Partido Reformista dio para Peinado, para Balaguer, para Amable y para Eduardo. Y bisagra. Sí, sí. El problema del PLD es que marca una muerte más rápida. Más rápida. Porque de 37, que lo dejó bajó Gonzalo, a 10. No, Gonzalo de 37, perdiendo 900 y pico mil votos. Y Abel lo dejó en 400 y pico. Sí. Que Abel bajó menos votos que a Gonzalo. Pero 900 como quiera, 900 y pico. Mira, el PLD está en una situación que lo que le va a suceder, se va a desprender de este problema. O sea, el problema de traer a Gonzalo, porque Gonzalo en verdad puede tener más una encuesta. Yo no digo que no, porque puede tener más, pero va a provocar la ida de uno o del otro. Bueno, yo le voy a decir una cosa, aquí fueron capaces de tirar en las redes una encuesta donde David Collado lideraba, le seguía, creo que era Omar, y en tercero estaba Gonzalo. Esas fueron las 3 caras que eligieron para medirla. O sea, a pesar de que hay
9 presidenciables en el PRM, Sí. creo que son. 9 o más. Ajá, a pesar, ellos tomaron esas 3 mediciones. Oiga, qué conveniente. David Collado, que todo el mundo sabe lo del turismo. Omar, que uno sabe que es un muchacho que viene haciendo su carrera, que se hizo senador. Y Gonzalo, que uno sabe que viene del accionar, vamos a decir, del tren gubernamental, pero no tanto del plano político. Pero un gran ministro, o sea, que hay Así una es. memoria. Bueno, yo pienso que Omar es un hombre joven, 33 años, ¿verdad? Yo creo que tiene una carrera muy bonita, ha hecho un buen trabajo, pero creo que en este momento de grande crisis, de gran convulsión en el país, la población va a apostar a la experiencia. Y ahí la gran ventaja que tiene el presidente Fernández. No tengo duda que va a ser el presidente de la República, como ustedes lo han dicho, porque lo que se avisora de cara al 2026, 2027, es que no habrá recuperación económica. Como este gobierno lo que ha invertido por debajo del 3% en inversión de capital del PIB, no ha creado la riqueza suficiente y el pago de los intereses de la deuda, más el 4%. Eso, bueno, el pago de los intereses de la deuda es como un 31% y del presupuesto, el 4% es un 26 o 27. O sea, ¿qué es lo que le está quedando? Entonces, una nómina demasiado alta, demasiado subsidio. Que eso es tirarlo como por Claro, tirarlo por la basura, sí, tirarlo por el inodoro. Entonces, yo no le veo escapatoria. Por eso, no es fortuito la presencia del Fondo Monetario Internacional. Eso dice que de una u otra forma habrá una reforma fiscal. Las reformas fiscales son muy odiosas para la población. Se dice que hace tiempo que con uno que otro ajuste, la reforma fiscal se está produciendo. Lo que no se ha presentado es tipo, por así decirlo, tipo documento, tipo ley, así tengan la reforma, pero se dice que hay muchas medidas, muchos pasos, muchas cositas que ya se han ido haciendo. Sí, pero es sobre la base de agravar, por ejemplo, de agravar la situación al que está pagando. ¿Qué es lo que pasa? Tú tienes una economía con una informalidad sobre el 50%. Entonces, si tú tienes que, por ejemplo, si, tú eres un emprendedor, tú dices, bueno, yo como abogado, por ejemplo, si yo fui a una audiencia y me pagaron 100,000 pesos en esa audiencia, yo no cotizo nada al Estado. Porque si yo cometo el error de reportar como persona física o como empresa, entonces ya el gobierno viene, el año que viene, presume que yo me gané esos 100,000 pesos y entonces ahí me quita el 27% más el anticipo, más que sé yo. Entonces me quiebra y las sanciones que establece por la moratoria, eso es terrible, o sea, no hay una razonabilidad ahí y por lo tanto al gobierno se le va a hacer difícil, porque es lo que tiene que hacer, bajar los impuestos, por ejemplo. Si el gobierno bajara el impuesto sobre la renta, el ITEVI, por ejemplo, y tú lo que haces es que incorpora más personas a la formalidad y a pagar, yo creo que entonces tú logras recaudar más, no como lo está haciendo. Es que definitivamente las matemáticas siempre, dicen, las matemáticas no fallan, porque los números ni se multiplican, ni aparecen, ni se desaparecen. O sea, lo que no está es porque tú calculaste mal. Entonces, usted tiene toda la razón con el tema de los niveles y los grados que que se está cobrando. Obviamente, dentro del marco de lo legal, si yo puedo evitarme que en una sumatoria tú me quites un 40, un 45, un 35, eso no hay que ir a la luna para saber que yo lo voy a hacer. Claro. Ahora, dentro del marco de lo legal, ¿por qué aquí hay gente, por ejemplo, que no hay forma de que tú le vendas la idea de un verifón? Es que el Estado lo mata. No hay forma, no hay forma. Le puedes vender el porcentaje que tú quieras. Por eso aquí hablo muchísimo, particularmente de la tienda china, pero no es tienda china. Aquí hay muchísimos negocios donde no aceptamos tarjeta. Sí. Ahora, por la modernidad, te aceptan transferencia. Muchos negocios, pero aquí hay muchísimos negocios que no hay forma de que tú logres convencerlo de que te pongan un verifón. Pero entonces Impuestos Internos lo que está haciendo es, si yo te hago una transferencia a ti, lo que hace es que te cobra porque entiende que es una ganancia que se ha dado. O sea, yo te deposito, por ejemplo, supongo que yo le ponga a la madre de mi hija 50,000 pesos porque hace 2 meses que no le doy nada. Entonces ya por eso a ella la DGI le cobra impuestos. ¿Por qué? Porque rastrea el dinero.
una transacción, que es un negocio. Que es un negocio porque cuando me cobra a mí el 0.15 de impuesto por la transferencia, entonces lo que hace es que dice, bueno, como él le transfirió a fulana, entonces es una ganancia y ahí entonces le cobra. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, lejos de lograr recaudar, lo que el Estado está contribuyendo a que la gente se informalice más. Porque ¿qué yo voy a hacer? En efectivo se lo doy y no le hago la transacción. La gente va a empezar a dejar el dinero en el colchón, porque entonces tú estás penalizando la formalización, tú estás penalizando el que quiere contribuir. Entonces yo creo que hay que repensar la forma de tributar en la República Dominicana. Si tú logras, por ejemplo, las armas de fuego, las subieron a 11,000 pesos el permiso, entonces menos gente paga. Cuando la gente va y paga, cuando dice, bueno, de los 5 que tú debes, paga uno, ahí va todo el mundo. Para ganarse lo que... Claro, entonces para eso, ya no son 11,000, van a ser 5,000 al año. Entonces tú vas a ver que va a haber un incremento en el pago. Es que dicen, a veces no es necesariamente, no es que tú no quieras, es que tú no puedes. Es que no puedes. O sea, porque hay mil formas, pero eso lo vamos a seguir detallando después de la pausa. Amigas, amigos, con su anuencia, pausamos.